Hola, 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 ¿cómo anda todo? ¿Todo bien? Espero que muy bien. Y bueno, vamos a hablar hoy de la suma sacerdotisa, un poco, más que nada, cuestiones psicológicas, ¿no? Que fui pensando. Vamos a poner algo de música mientras. Quiero hoy, por lo menos, empezar ahora y después vamos con la música. Vamos con la reflexión ahora. Bien empezamos y después vamos con la música. Empezamos con el loco, no sé si te acordás, empezamos a hablar con el loco y acerca de qué hablamos acerca del loco. Hablamos de la ilusión que tenemos de lo que es el yo, ¿no? Nosotros tenemos esta cosa muy clara de lo que es el yo y con esa carta lo que empezamos a pensar era que quizás la realidad, empezamos a dividirnos, ¿no? Entre lo real y la realidad, el yo que pensamos que es normal, y lo podemos dividir entre lo que es la naturaleza y lo que es la sociedad. Naturaleza en cuanto a lo que venimos trayendo, ¿no? Nuestra constitución física y nuestra capacidad para poder leer el mundo y sentirlo. Después, de la mano de Marcela Perichón, recorrimos un poco el mago, que el mago nos trae la ilusión que es el velo, que es el fantasma, que es necesaria para poder transcurrir en este plano, ¿no? Es la zanahoria que vamos corriendo todo el tiempo, lo que sentimos que nos falta, lo que sentimos que nos define. El yo soy, pertenezco, soy vegano, soy psicólogo, soy padre. Esto a veces, muchos amigos, una vez me acuerdo de un amigo que me decía, yo necesito un auto. Y yo, bueno, una cosa es necesitarlo y otra cosa es desearlo, pero vamos pensando en eso, ¿no? Y el mago es el primero, que tiene que ver con esto de la ilusión, como te decía, y es la primera carta, el número 1. Y también tiene que ver con las herramientas con las que nosotros contamos y con la creación de esta novela edípica, la creación de este guión que vamos a interpretar y que los demás van a interpretar también en nuestra vida, ¿no? O sea, no solo lo vamos a interpretar nosotros, sino también vamos a dar identidad a los demás. Los demás van a ser de acuerdo, sin que nos demos cuenta, ¿no? Ese es el tema, no nos vamos a ir dando cuenta. Entonces yo le voy a dar poder al otro para sufrir, entonces voy a pensar, el otro me hizo esto, el otro es, y en realidad tiene que ver conmigo mismo. Y ahora viene el 2. El 2, según el tarot, yo no sé mucho, pero es la suma sacerdotisa. El 2 tiene que ver con la dualidad, incluso en la carta, en algunos lugares le ponen 2 columnas, una negra y una blanca, una J y una B larga, Belcebú y Jehová, dicen algunos. Tiene un velo en algunos en la cara, en la cabeza, ¿no? Como una novia, ponele. La sacerdotisa a lo largo de la historia tuvo mucha importancia, ¿no? El Delfos, la Pitia, que vaticinaba cosas, en Japón, las sacerdotisas vestales. Generalmente eran vírgenes, algunos duraban un año en su servicio, otras, como por ejemplo las sacerdotisas de Diana, eran mujeres que tenían que estar casadas. Y un poco qué es lo que plantea el tarot clásico así rápido, porque yo no sé mucho de esto, tiene que ver con el conocimiento oculto, tiene que ver con la actividad en la pasividad, tiene que ver con el contacto con lo divino, el contacto con lo místico, el contacto con el conocimiento que no está en la superficie. Y si hay algo, yo creo, acá Ana dice cómo nos complica la vida, y yo creo que en realidad sí, puede ser que se complique, pero en realidad si uno lo pone a pensar, tal vez nos simplifica la vida, pensar que todo es una creación de nuestra mente. A ver, lo real no es una creación de nuestra mente, lo real está ahí. Lo que es una creación, como dice mucho por ahí,
lo crees, lo creas, es cómo yo leo eso, ¿no? Porque, como te digo, nosotros pensamos que la muerte es mala y hay algunas culturas que piensan que la muerte no es mala y que es una liberación. Entonces tenía que ver con una liberación y tiene que ver cómo yo interpreto tal cosa y cómo la sociedad hace que yo interprete tal cual cosa. Y así te puedo dar un montón de ejemplos a través de la historia donde cosas que ahora nos parecen, por ejemplo, cuando yo era chico, que fue ayer, las mujeres que fumaban eran mal vistas. Por decir una estupidez, ¿no? Imagínate, o sea, hablando de la mujer y lo femenino. Lo femenino a través de la historia tuvo muchos vericuetos, en muchas culturas la línea es matriarcal, como por ejemplo en los judíos, se transmite por el vientre materno. Alguna vez te dije que Ulises, una amazona, se reía porque le pregunto a Ulises cómo determinaban de quién era quién, cómo era la línea, ¿no? La genealogía, y Ulises le decía, el padre determina, el apellido lo da el padre. Y la amazona se empieza a cagar de risa porque dice, pero ¿cómo saben que vos sos, cómo sabes vos que sos el padre de? Yo sé que es mi hijo porque lo estoy adentro, pero ¿cómo sabés vos que fulano es tu hijo, no? Y después, o sea, esta cuestión de lo místico, de lo intuitivo, estuvo muy perseguido. Es el día de hoy, ¿no? Que la mujer es peligrosa y hay que callarla, porque genera como algo, ¿no? O sea, no creo que es mi pensamiento, pero te digo, un poco así es como que es lo que fue pasando, la cacería de brujas. Por ejemplo, Platón lo que decía era que uno está en el mundo de las ideas y la primera encarnación en el mundo sensible era un hombre, ¿no? Y la mujer era como una cosa posterior porque era como una degradación. Aristóteles decía que era un error de la naturaleza, algunas culturas incluso se cambian por animales. Freud, sin ir más lejos, planteaba que la mujer tenía una envidia al pene, ¿no? Porque en ese momento, hoy vamos a hablar de cosas un poco subidas de todo, ¿no? Tal vez. Y en esa época, imagínate, en la época de Freud, Segunda Guerra Mundial, era el mundo de hombres y quizás se podía entender, pero en desarrollos posteriores, psicoanalistas le han dicho a Freud, aunque Freud ya estaba muerto, le han dicho, y bueno, ¿y el hombre no tiene envidia a la mujer por tener pechos o envidia por dar a luz? Y también en ese momento hablaba de el principio activo como masculino y el principio pasivo como femenino. Y un poco lo que nos trae la suma sacerdotisa es esa polaridad, ¿no? La luz y la oscuridad, la vida y la muerte, la razón y la intuición. Un poco en esta división patriarcal, si querés, la razón estaba puesta por lo masculino y la intuición por lo femenino. Generalmente, si vamos a ver, generalmente brujas, no brujos. Y Henry Bergson, lo que nos plantea es que dentro de la intuición hay un conocimiento mucho más profundo de la realidad. Ponete a pensar, me acuerdo cuando yo empecé a trabajar con personas con discapacidad, en mi ignorancia, yo decía, pobre, no se saben expresar. Y cuando un poco fui aprendiendo de ellos, me di cuenta que el que no sabía entender era yo, porque hay otro lenguaje que no es el digital, ¿no? O sea, digo, no solo las palabras comunican. El otro día le decía a una paciente, una máxima de Václavic es todo es comunicación. Y un poco la sacerdotisa lo que nos plantea es esto, el conocimiento detrás del fenómeno, de lo que aparece, de lo que hace ruido. Tenía otro paciente que le decía mucho, hola Cris, ¿cómo estás? Hola Maru. Le decía a un paciente una vez, el que habla mucho dice poco. Y por eso dicen que la sacerdotisa está callada, porque habla poco. Cuando uno habla poco, como el psicoanalista en la terapia, esa palabra tiene mucho más valor que cuando la repite muchas veces. Entonces, cuando
Tengo algunos amigos, algunos pacientes que decían, mi padre o mi madre solo me miraba. Con la mirada basaba, ¿no? Sin palabras, para que yo hiciera tal o cual cosa. También pienso que en esto es algo mío, no lo vi en ningún lado, que en esto de dos, en esto de la suma sacerdotisa, la mujer tiene la capacidad de ser uno y dividirse en dos como mínimo, ¿no? Puede dividirse en tres, cuatro, de duplicar seres. Y hay en esa relación el germen en nuestra vida de cosas que nos van a pasar después, cosas que tenemos que desentrañar. Por ejemplo, ya que Ana dice que le complicó la vida, hay algo que uno tiene que empezar a entender, que un poco es la línea esta que te traigo. El mago te teje esta ilusión, esta novela, donde, por ejemplo, me peleo con todos mis jefes, ¿no? Porque odio que me manden, odio la autoridad. Y yo lo que veo es algo actual. Me peleo con mi jefe. El tema que en este punto donde estamos, lo que nos invita un poco esta sacerdotisa es a leer más allá de lo que veo. ¿Quién es tu jefe? ¿Es la máscara de qué? ¿Qué representa simbólicamente? ¿Con qué vínculo vos tenías estos conflictos? ¿Qué lugar estás ocupando? Leamos tu inconsciente, leamos lo que no aparece, lo que no está en letritas, ¿no? Lo que dice, lo que está en el contrato en letras pequeñas o está tácito. Entonces sería, yo proyecto algo, mi inconsciente proyecta algo y en el silencio, en la introspección, yo trato de entender eso que proyecté y poder traducirlo para poder sanar, para poder curar, para poder aprender, para poder superar. Entonces, mi inconsciente proyecta que, como decía un paciente, no le creo a las mujeres. Las mujeres son peligrosas, decía un paciente. Porque, claro, él no se daba cuenta, pero su madre había sido complicada con él, entonces él empezó a no creer. Y ese era su fantasma, y ese era su ilusión. Porque no todas las mujeres son peligrosas, no todo el mundo tiene que ver con mujeres tampoco. Y el tema, en este punto donde estamos, es tratar de escudriñar, tratar de entender el simbolismo que representa esa persona para mí, que no es esa persona, sino que toca un botón que yo arrastro de otro momento. Pero esto solo sí lo podemos entender si empezamos a pensar y empezamos a salir de la dualidad, ¿no? Que presenta bueno y malo. Disney lo que está haciendo, que quizás estoy como medio ahí, ¿no? No estoy tan de acuerdo ni desacuerdo. Cuando yo era chico, mostraba los villanos como villanos. Los villanos, cuando yo era chico, eran villanos. No me vengas con que eran más o menos. Hoy hay reversiones de Cruella de Vil, hay reversiones de Maléfica, que no son tan malos, que también son buenos. Y entonces, cuando llegamos a la dualidad, tenemos que entender que no todo es frío ni calor, que no todo es blanco-negro, que no todo es bueno-malo, que hay intermedios. Pongamos un poco una analogía, y hagamos una analogía con un espejo. Imaginemos que la realidad es un espejo. ¿Te acuerdas cómo hablamos de la caverna? ¿No? De las cosas que se proyectaban. Bueno, en ese espejo que es la realidad, que no es lo que real, el espejo, lo que yo veo en el espejo no es lo real. Yo veo el espejo como real, pero el reflejo es una imagen. No lo puedo agarrar. Yo no puedo agarrarme en el espejo. Puedo tocar el espejo, el vidrio, pero no me puedo agarrar. Esa proyección es la que nosotros, con nuestra mente, hace con los demás. Cuando yo veo a alguien, no lo veo totalmente a esa persona. Veo
lo que yo puedo ver de esa persona, que tiene que ver con lo que quizás me muestra esa persona, más que nada con lo que yo proyecto, lo que yo le llevo. Viste que a veces pasa que es cuestión de piel. No, es cuestión de piel. Pero no es cuestión de piel de piel. Tiene que ver con que algo de esa persona te recuerda a alguien positivo de tu vida o negativo. Imagínate si nosotros no terminamos de conocernos, ¿cómo vamos a conocer a otra persona? Pero a los efectos inconscientes tienen que ver con esto de la malla, ¿no? Con esto de la ilusión. Yo proyecto algo para poder resolverlo. Tiene que ver con muchas cosas que has escuchado, con que nada es personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decía, yo proyecto esta ilusión en el espejo, pero no es real, es una proyección. No quiero entrar, porque no quiero complicarlo con el tema de la física cuántica, pero así brevemente, la física cuántica un poco tiene que ver, ¿qué es la física cuántica? La mínima expresión de la materia, la mínima expresión de la energía, el átomo, la molécula. Y se da, así breve, a vuelo de pájaro, lo que pueden descubrir ahí es que no tienen las mismas leyes que tenemos nosotros. Las cosas, lo que nosotros pensamos como concreto y real, no es tan así. En el budismo, en el hinduismo tenemos esto que te decía de la maya, ¿no? De la ilusión, que la vida es una ilusión, que las cosas son una ilusión. A ver, vuelvo, para los que quizás no escucharon antes, ¿qué quiero decir con que la vida es una ilusión? Con que todos los sueños que vos perseguís, con que todo lo que vos creés que es tal cual, es algo imaginario, es algo fantasiado. Y, ¿no? Digo, por ejemplo, vos me podés decir, pero la muerte es real. Yo vi morir gente y la muerte es real. Sí, vemos algo que es lo real, que no tenemos más a esa persona, pero imaginariamente, ¿qué es? ¿Es el término de algo? ¿Vamos a otro lugar? No sabemos. Entonces, en un punto, nos vamos creando teorías para rellenar, como diría Perichón la vez pasada, rellenar lo que nos falta. Y teorías no solo que tienen que ver con el más allá, con la metafísica, sino tienen que ver con teorías de nuestra vida. ¿Por qué hicimos tal cosa? ¿Por qué hacemos tal? Me acuerdo una vez, yo estaba como oyente cuando me había recibido en la Asociación Psicoanalítica Argentina, un paciente decía en el grupo de psicoanalistas, ¿y qué querés? ¿Y qué querés si a mí la vida me va para como me va? Porque a mí me quisieron abortar mis padres. O sea, ¿qué puedo esperar yo de mi vida si las personas me tenían que amar, me quisieron abortar cuando yo no había existido? Entonces un psicoanalista le dijo algo que a mí me quedó hasta el día de hoy. Y le dijo, pero no es así. Vos estás vivo. De hecho, te tuvieron, no te abortaron. Lo que tus padres querían abortar era un proyecto, era algo que tenía que ver con sus miedos, con sus cosas de ese momento, pero no con vos. Yo no sé cómo a él le habrá tocado esto, pero a mí me ayudó mucho a entender cómo uno se identifica con ciertas cosas que quizás no son del todo así. Tal vez, como hablaba de la caverna, ¿por qué te traía la caverna de Platón? Porque a veces nos pasa que cuando nos traen la verdad, no queremos escucharla. No sé si la verdad, no sé si la verdad. Cuando alguien nos cuestiona nuestras verdades, a veces lo queremos lapidar. Porque yo soy esto, no me vengas a joder la bola. Yo soy así, ya está, ¿no? Por ejemplo, algo que tiene con Dios. Y no, sin ánimo de entrar en polémica y sin ánimo de cuestionar, a mí me encanta cuestionar, pero sin ánimo de denigrar o peyorizar. Un poco es, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, persona, hombre, y tiene que sacrificarse para salvarnos a todos del pecado que generamos nosotros desobedeciendo una orden de Dios. Entonces Dios, para poder salvarnos a todos nosotros, se hace carne y tiene que matarse a sí mismo para renacer vivo. Si Él es Dios y es omnipotente, ¿no podría serlo más fácil? Esas son teorías humanas. Habría que ver si es así. Pero digo, nosotros las compramos. Y no está mal. Pero gente ha muerto defendiendo esas ideas. Gente ha matado a otros defendiendo esas ideas que parecen irrisorias.
Esto es la ilusión. Yo no estoy diciendo está mal, porque la ilusión, cada uno tiene que vivir una ilusión, porque no podemos vivir sin una ilusión de mundo. Acá Ana decía, para mí la muerte es el comienzo. Bueno, es la ilusión o la manera o la interpretación que tiene Ana. Y esa interpretación que tiene le sirve para vivir, porque si no la vida es muy, muy, muy árida. Uno a veces, como te decía la vez pasada, la ilusión del amor, ¿no? De pareja, y bueno, más allá de que me digas que es verdad, y no importa, no quiero entrar en esa polémica, pero en la película El lado oscuro del corazón, le hacen decir al personaje que el amor es la trampa que le tiende la especie al ser humano para perpetuarse. Si vos te pones a pensar, hay un filósofo actual, te voy a decir Z, lo que dice es que uno entra al amar a otro en un dispositivo que ya está creado, ¿no? Digo, a ver, cuando yo amo a alguien, digo que lo extraño, que lo amo, XX, palabras que ya dijeron miles de veces antes de mí y van a decir después, es un dispositivo que ya está armado, que me sobrevive y que me antecede. Entonces, hasta dónde realmente el amor es una experiencia, el amor en cuanto a algo social, ¿no? Entonces, vos ahí me podés discutir el amor, tal cosa, y ahí estamos hablando otra vez de las ilusiones. Cada uno tiene una ilusión para poder entendernos. ¿Qué quiero decir con ilusión? Tiene que ver mi manera de entender el mundo. Mi velo. Kant dice que cada uno tiene unos lentes de diferente color. Y yo veo el color rosa, el mundo rosa, porque tengo unos lentes rosas, vos tenés ese color celeste porque tenés unos lentes celestes. Y así vamos viendo el mundo de diferente manera. El tema es entender que no hay un par de lentes que vea el mundo tal cual es. Porque lo vemos de acuerdo a nuestros traumas, a nuestros deseos, a nuestras dificultades, etcétera, etcétera. En el budismo aparece un concepto que me encanta, que se llama el sunyata, ponele, que habla y describe el vacío y dice que ese vacío es la esencia de todo. El silencio, el vacío es la esencia de todo. Y yo a veces pienso eso, ¿no? Pienso que para poder salir de la ilusión tenemos que entrar en la no mente. La mente genera palabra, la mente, como te decía algunos episodios atrás, todo nuestro pensamiento tiene que ver con el lenguaje. Nosotros no podemos pensar si no hay un lenguaje. Entonces, esas cosas que te dicen por ahí, hay que salir de la Matrix, hay que salir, no podemos salir de la Matrix. Igual que a los 10 mandamientos, mucho no matar, no robar, honrar padre y madre, se olvidó Dios decirle a Moisés que no maltrate inocentes. En realidad, envió Dios a eso a Moisés, pero por eso digo, o por ejemplo, cuando dicen que la palabra de Dios es el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribió las cartas a las iglesias, Pablo no pensó jamás, Pablo se hubiera suicidado, se hubiera generado la araquiri si hubieran dicho que iba a decir que su palabra era Dios. Pero bueno, tiene que ver esas cosas. Pero a lo que te quiero mostrar, no quiero cuestionar fe de nadie. Simplemente estoy diciendo cómo compramos lo que nos dicen, cómo compramos todo el tiempo ilusiones y cómo las defendemos como si fueran realidades inexpugnables, ¿no? Entonces, la suma sacerdotisa se viene a plantear esto. Para poder llegar al sumum, tiene que ver con la energía femenina, que no es, tiene que ver con una cuestión de género, ¿no? No es una cuestión de género, sino Freud planteaba, ahora después vamos a hablar un poquito de lo que te quiero traer de Freud, que Freud plantea que somos bisexuales. Te recuerdo que podés seguirnos por el canal de Twitch,
Ellos no tienen voz, pero tú puedes hablar. Con tu gran bondad llenas de luz esta canción. Ellos no tienen voz, pero tú puedes hablar. Con cada donación les das una oportunidad. Dona un poco más, haz feliz un corazón. Con tu gran bondad llenas de luz esta canción. Ellos no tienen voz, pero tú puedes hablar. Con cada donación les das una oportunidad. Cada centavo cuenta, esas patitas sienten, tu amor se alimenta. Ven y no lo detentes. Entonces, Freud dice que la mujer no se le puede conocer, es un continente negro, que no se puede reconocer. Y él lo que dice en un punto, él tiene un artículo que me gustó mucho cuando estudiaba, que se llama La feminidad, y él plantea que la mujer tiene un destino psicológico diferente al hombre, porque el hombre, según el complejo de Edipo, está enamorado de la mamá, ¿no? El complejo de Edipo, entonces va a buscar mujeres. En cambio, la mujer está enamorada de la mamá, pero tiene que cambiar el objeto, y tiene que en algún momento amar al padre, ¿no? El primer objeto de amor de todo ser humano es la madre, señores. No es el Electra, como dicen muchos, no. El primer objeto de amor, hombre y mujer, es la mamá. Y lo que dice Freud es, para una mujer tiene que hacerse mujer, y una de las cosas en ese momento tiene que ver con cambiar el objeto de amor. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, hoy por hoy las cosas cambiaron, si querés, pero en ese momento era así. Eso es por un lado. Entonces él en ese artículo, La feminidad, te comenta más o menos cómo es que se genera este cambio de objeto. Por otro lado, plantea una hipótesis que después un poco la embriología lo va a decir, de la bisexualidad. Nosotros, corporalmente, nacemos, nace el embrión y puede tirar para un lado o para el otro. ¿Dice? Entonces, si tenés tal cromosoma, se te extienden algunas cosas y se te atrofian otras, y al revés. Entonces, lo que se descubre que, lo que dice Freud en ese momento, que el clítoris, y discúlpense menores, ya casi son las 10, tiene que ver con, como decía él, no atrofiado, pero que un pene no desarrollado completamente. Él decía que, por ejemplo, los testículos, el escroto tiene una línea, y tiene que ver esa línea que uno puede ver en el escroto, tiene que ver con los labios femeninos que están cerrados. Bueno, entonces el cuerpo elige un lugar u otro y va atrofiando ciertas cosas u otras. A nivel sexual, psicológico, de la libido, del pensamiento, en ese momento, él dice que no hay diferencia sexual. ¿No? El chico no entiende que hay hombres y mujeres, hay diferencias anatómicas. Y cuando dice que un nene ve a una nena, piensa, le cortaron el pito. Y entonces, nada, el complejo de castración que seguramente leyeron, y ahí empieza la latencia. Y en cambio dice que la mujer lo que dice es, a mí no me creció como a él. Mi mamá, eso es toda fantasía inconsciente. Brevemente, para no entrar en detalles, él dice que una mujer, para poder ser femenina, tiene que pasar del placer clitoriano al placer vaginal. Y él dice que ese clítoris, ¿por qué? Porque según él, el clítoris tiene que ver con eso de lo masculino, del pene, de lo activo, y lo vaginal tiene que ver con algo más femenino y algo receptivo. Y en esto receptivo es activo, ¿no? No es solo recibir. Bueno, así brevemente, te lo cuento así. Si querés buscarlo, se llama La feminidad. Es muy bueno el artículo, me gusta mucho.
Pero un poco lo traigo porque tiene que ver con esto de la suma sacerdotisa. Tiene que ver porque pienso la diferencia entre la emperatriz. La emperatriz tiene que ver con la actividad, ¿no? Con el conquistar la ilusión, con el conquistar los sueños, con llegar al punto donde quiere llegar. En cambio, la suma sacerdotisa tiene que ver con esto receptivo, con esto pasivo, que no es pasivo, y con este silencio que en realidad tiene todas las respuestas. Volviendo al psicoanálisis, podemos ubicar quizás esta carta en el inconsciente y en el preconsciente. Freud plantea que la conciencia es donde están los sentidos, ¿no? Yo todo lo que me pasa en los ojos, la bola, todo está en la conciencia. El preconsciente es aquello que tengo por debajo, no le gusta a Freud que le digan por debajo, pero que no es consciente, pero que lo puedo evocar fácilmente. Por ejemplo, si yo te digo ¿cómo te llamas?, vos no lo tenés en la conciencia, porque la conciencia es el ahora. Si yo te digo ¿cómo te llamas?, es una información que vos tenés y que podés evocar fácilmente. Y ahí en el preconsciente tenés un montón de cosas. En el preconsciente están las palabras con las cuales yo articulo todo mi mundo. El inconsciente es aquello que no está tan fácil de acceder hacia la conciencia, que tiene que ver con cosas que se han reprimido o tienen que ver con cosas que yo estaban en la conciencia y desalojé por X cosas, por traumas, por normas de la sociedad. Por ejemplo, te voy a contar brevemente, que me parece que está bueno, cómo se hace un sueño. Freud plantea que ¿qué son los sueños? Los sueños son una proyección de deseos inconscientes. ¿Qué pasa? Como los deseos que yo tengo están reprimidos por cuestiones sociales, X, y necesito satisfacerlos, genero una alucinación que está muy ayudada porque el polo motor está inhibido, o sea que no estoy recostado, no me muevo, no hago nada. Y entonces se empieza a llevar energía a esas cosas reprimidas. ¿Qué pasa? Supongamos, según Freud, en el inconsciente, después te voy a decir lo que es el ello, ¿no? Pero mi parte primitiva, si pelea con alguien, lo quiere matar. No es que vamos a arreglar, ¿no? Como la fantasía inconsciente tiene que ver con eso. Y puede ser que yo sueñe que mato a alguien. Pero ¿qué pasa? Si esa situación genera angustia a mi yo, matar a alguien, seguramente lo voy a disfrazar. Supongamos que yo me peleo con mi viejo y tengo un deseo de matarlo sin querer, inconsciente. Yo no voy a soñar que lo mato, o si sueño que lo mato voy a tener mucha angustia, porque desafió la censura que tenía. Entonces, lo que hace el inconsciente es disfrazar el deseo. ¿Y cómo lo disfraza? De dos maneras, como mínimo. Desplazando y condensando. ¿Qué es desplazar? Por ejemplo, ¿viste que a veces soñás y te queda algo regrabado y decís, esto es lo más importante del sueño? Bueno, según Freud, eso no es lo más importante. Desplazaste el significado. Seguramente lo más importante del sueño es algo que no te diste cuenta, que hablaste así al pasar, y ahí descargó su deseo. Entonces, como quedó sin significado, sin importancia, el inconsciente pudo satisfacer su deseo. Porque como que hizo como, viste, allá está el problema y, viste, se hizo el sota y acá está realmente el... Y otro es condensando. ¿Qué es la condensación? ¿Viste cuando soñás que es tu tía, pero en realidad es tu mamá, pero en realidad es tu hermana, pero en realidad es tu novia y en realidad era la vecina? Bueno, eso es condensar. De esa manera también el inconsciente se ayuda de estos disfraces para poder satisfacer el deseo y que burlar la censura que produce el yo. Vamos a brevemente a lo que es el ello, el yo y el superyo, que nunca hablamos. El ello, cuando nacemos, es el estado puro de naturaleza. Nosotros somos ello, el reservorio de las pulsiones. Yo quiero tal cosa, eso, lo quiero conseguir. Los nenes. Un ello, un bebé es un ello en estado puro. El tema es que, a medida que yo voy teniendo contacto con mis educadores, con la realidad, empieza a generarse una corteza en este ello diciendo, no se puede todo. Incluso hay cuestiones que ya son censuradas, que vienen
heredadas, como el tabú del incesto, el canibalismo, que ni siquiera mi papá tiene que decirme no tenés que comer carne humana. Pero bueno, esto ya es información que tenemos nosotros. Se empieza a generar una corteza y ese es el yo. El yo me va diciendo esto está bien, esto está mal. Y va como moderándose ello. Pero a medida que vamos creciendo, empieza una instancia que es el super yo, que es la conciencia moral, cuando empezamos a internalizar las normas de padres, madres y sociedad. Entonces, estos tres personajes empiezan a hacer juegos entre nosotros. El ello es plenamente inconsciente, el yo es consciente, pero también hunde raíces en el inconsciente, porque hay partes de mi yo que son inconscientes, y el super yo también es inconsciente y hay partes que es consciente. ¿A qué voy con todo esto? Que el psicoanálisis es la gran obra que nos dice, tenemos que leer esa información que está encriptada. Para que Ana, que me decía que yo le complico la vida, me pueda entender, ¿viste cuando, se digo siempre los videojuegos, ¿viste cuando vos ves algo en la computadora y ves una imagen y ves una foto? Bueno, esa foto que vos ves ahí, o una imagen, o un jueguito, en realidad son números. Son códigos. No es lo que ves, pero esos códigos arman esa imagen. Esto es un poco. ¿Viste la película Matrix? Que son todos códigos verdes. Bueno, eso arma una imagen en la cuestión de la computadora. Cuando hablas con el chat GPT, que te contesta, en realidad son algoritmos. No te contesta como vos lo ves. Porque por dentro, por fuera, o mejor dicho, por dentro de lo que vos ves, la respuesta tan lineal, en realidad hay un algoritmo, hay una manera que solo los programadores entienden. Entonces, hablando de programadores, tenemos que aprender a ser programadores de nuestro inconsciente, programadores de nuestra manera de ver la realidad. ¿Es complicado, pero tenemos que entender, por lo menos yo creo que mi gran misión en esta vida es que entendamos y entender yo mismo y poner en práctica en mi vida que la vida no es como yo creo que es. Mi vida la leo desde mi egoísmo, en el sentido no egoísmo en cuanto esto es mío, sino en cuanto a mi ego, en cuanto a mi limitación. Todo lo que yo creo que es malo es algo que yo no quiero. Entonces, si la lluvia me jode porque tengo justo que ir al centro, es malo que llueva. ¿No? El tema es que para poder atravesar esta experiencia humana, tenemos que empezar a valorar las cosas, independientemente de juzgarlas. Nosotros vivimos juzgando, bueno, malo, feo, lindo, y en realidad hay que valorar. El valor de las cosas va más allá del signo de las cosas. Que yo conozco una señorita, y esa señorita, yo sienta que me hace sufrir, entre comillas, y digo que nunca más. En realidad estoy juzgando en vez de valorando la experiencia que me está mostrando algo de mí. ¿Y qué es lo que me está mostrando eso? ¿No? Eso es un poco la lectura de la suma sacerdotisa. Vamos a ver si podemos articular la presentación del tema elegido de hoy. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Quizás se pueda, quizás no. Yo no te lo puedo asegurar, pero veremos. A ver.
¿Te gustaría revivir esas películas clásicas o tenerlas en tu colección en formato digital? Bueno, pedíselas a Gonza. Además, si sos amante de la música, también podés conseguir discografías completas o discos individuales en MP3. Consulta ya y amplía tu colección. Comunícate al 11 67 23 67 59. 11 67 23 67 59. Soy Graciela López, consultora psicológica y docente con amplia experiencia que ayuda a transitar tu camino hacia una mejor calidad de vida. Sesiones presenciales y virtuales. Contactame para coordinar un encuentro por WhatsApp al 11 5133 9192. Por Instagram en @consultoragralopez. Estamos en el Comienza La noche que apagaron la luz, miércoles 21 horas, domingos 18, sábados 24, a veces. Míranos por Twitch a Cristian W. Idea y conducción, Cristian Boitovies. ¿Papoy? Macarena Papoy. No. Papoy. ¡Ah! Papoy. Para comunicarte con la noche que apagaron la luz, te paso el WhatsApp 11 80 63 2000. Es re fácil. Acá nuestro secretario está atendiendo las llamadas. 80 63 2000. You know that's the ride, ups and downs as we both glide. Hoy, en Faros de la Noche, Clarisa Píncola Estés, la guardiana de los saberes perdidos. En esta entrega, el arcano de la sacerdotisa nos lleva al mundo del conocimiento oculto, la sabiduría ancestral y el poder de lo intuitivo. ¿Quién mejor para guiarnos en esta exploración que Clarisa Píncola Estés? Escritora, psicoanalista y narradora, su vida y obra son un testimonio de cómo reconectar con los misterios que habitan dentro de nosotros. Clarisa nació en 1945, en una pequeña comunidad multicultural del suroeste de Estados Unidos, donde la oralidad y las historias transmitidas de generación en generación formaban el tejido de la vida cotidiana. De raíces mestizas y cercanas a la cultura mexicana, creció escuchando cuentos y leyendas que hablaban de lo humano en sus formas más arquetípicas, aquellas que trascendían el tiempo y el espacio. Pero su camino no fue sencillo. En su juventud, Clarisa enfrentó experiencias de pérdida, aislamiento y preguntas sobre su identidad. En lugar de quebrarse, decidió profundizar en ese dolor, entendiendo que las heridas eran puertas hacia algo más profundo. Desde temprana edad, comenzó a buscar respuestas en los mitos, los sueños y las historias que parecían susurrarles secretos sobre la naturaleza humana. Fue este impulso el que la llevó a estudiar psicología y luego psicoanálisis, especializándose en la obra de Carl Jung y el inconsciente colectivo. La obra más conocida de Clarisa, Mujeres que corren con los lobos, es mucho más que un libro, es un mapa hacia las profundidades del alma femenina. A través de cuentos tradicionales y análisis psicológicos, invita a sus lectoras y lectores a reconectar con su mujer salvaje, ese aspecto de sí mismos que la modernidad ha intentado silenciar. Con cada historia, Clarisa nos muestra que los relatos ancestrales no son meras fantasías, sino portales hacia lo que Jung llamaría el inconsciente colectivo y lo que la sacerdotisa simboliza, la llave al saber intuitivo y universal. Lo que hace única a Clarisa no es solo su habilidad para contar historias, sino cómo las conecta con las heridas y los anhelos de nuestro tiempo. Sus relatos no son dogmáticos,
Son invitaciones a mirar dentro, a escuchar las voces que el ruido de lo cotidiano intenta callar. Al igual que el arcano de la sacerdotisa, Clarisa nos guía hacia lo oculto, hacia el misterio, recordándonos que las respuestas que buscamos están más allá de lo evidente. En un mundo que insiste en lo tangible y lo lógico, Clarisa Píncola, nos enseña a confiar en lo que no se ve, en lo que se intuye. Nos muestra que las sombras no son para temer, sino para explorar, y que a través de los mitos y las historias podemos encontrar aquello que hemos perdido, nuestra conexión con lo eterno, con lo profundo, con lo esencial. Clarisa sigue siendo un faro para quienes buscan regresar a casa, no a un lugar físico, sino a ese espacio interno donde la sabiduría ancestral espera ser recordada. Su vida y obra son un recordatorio de que siempre podemos volver a las raíces, a la voz interna que la sacerdotisa nos invita a escuchar. Bueno, creo que hasta acá llegamos, ¿no? ¿Qué les parece?